Imagina a una persona incapaz de sentir compasión, amor o culpa. Los cálculos racionales, y no los sentimientos, son la fuente de todas las actitudes. Imagina que las verdaderas amenazas no se esconden en la oscuridad, sino que se mueven por pasillos bien iluminados, sonriendo, integrándose en el entorno y aparentando normalidad. Quizás las encuentres en el trabajo e incluso llegues a hacerte amigo de ellas. A veces se les confía incluso el cuidado de niños debido a la extrema confianza que se les tiene. Por lo general, cuando se descubre su verdadera cara ya es demasiado tarde. A algunas personas les gusta estar en el centro de atención, por lo que los mayores peligros no siempre están ocultos. Estas personas no muestran características extrañas. Te miran a los ojos, te ayudan, hablan con educación, pero están vacías. Antes del desarrollo de las definiciones científicas, Carl Jung ya lo había reconocido. Rechazó las nociones de lo que está bien y lo que está mal. La sombra era una idea más profunda. Cuando se ignora o se reprime este lado oscuro, especialmente en personas que han perdido su capacidad de empatía, puede conducir a algo extremadamente dañino. Aparece una persona sin humanidad. Considera esto. ¿Hay alguna diferencia entre alguien que nunca ha pensado en la ética y alguien que reconoce sus malas acciones? Este es el punto en el que la psicopatía y la sociopatía divergen. Jung advirtió, todas las personas tienen dos lados. Los sociópatas se han endurecido por la vida, no han nacido así. El abandono, el rechazo y las heridas antiguas se combinan para formar una fría coraza. Actúan de forma impulsiva, sin control emocional, y aprenden a atacar antes de que les hagan daño. Hoy ama, pero mañana hiere, no porque quiera, sino porque no puede actuar de otra manera. Se parecen a un joven que ha pasado tanto tiempo en el frío que ha perdido cualquier sensación de calor. Por el contrario, el psicópata nunca anhela el consuelo. Se prepara con antelación, examina a cada individuo, imita las emociones para engañar, vence y, cuando detecta debilidades, toma medidas decisivas. Solo hay estrategia, sin ira ni sentido de la urgencia. El psicópata corta con precisión si el sociópata explota fuera de control. Jung reconoció ecos de un interior fracturado en estas actitudes. La imagen se vuelve considerablemente más oscura en este punto. Según Jung, el psicópata no surge por casualidad. Representa el punto en el que la identidad se revela a través del rostro oculto. Esta parte rechazada deja de susurrar y toma el control cuando una persona nunca aprende a lidiar con sus propios deseos oscuros y niega la realidad de emociones como la culpa o la compasión. La apariencia sigue presente en el exterior. Sin embargo, tus comportamientos están motivados por algo muy diferente en el interior. Las personas harán cualquier cosa, incluso cosas irracionales, para evitar enfrentarse a su verdadero yo, según una narración que Jung solía contar a sus alumnos. Sin embargo, ¿qué ocurre si alguien no tiene rostro? No hay un yo genuino detrás del acto, ni remordimiento, ni arrepentimiento. El vacío psicopático es esto. Este déficit no solo está oculto, sino que simplemente no existe. Estas personas ascienden en la escala social, interactúan con los demás y se unen a familias. No tienen que gritar ni crear terror de forma abierta. Como no hay nada más para ellos, la máscara es ideal. Según Jung, todo el mundo tiene una sombra. Contiene deseos reprimidos, culpa, rechazos y miedos. Aceptar esta sombra hace que una persona sea más fuerte, más completa y más sincera. Los que la rechazan crean un abismo podrido dentro de sí mismos. Este lado se apodera de ciertas personas, ahí es donde la víctima y el depredador divergen. Aunque el sociópata causa caos, tiene características humanas. Aunque sea retorcido, sigue sintiendo. Por el contrario, el psicópata no tiene objetivos. No tiene motivación y no busca ayuda. Mientras todo a su alrededor se derrumba, observa, hace cálculos y no hace nada.
El aspecto más inquietante de esta advertencia es que no reconocemos la verdadera amenaza cuando minimizamos a los psicópatas como villanos insignificantes o individuos enfermos. Permitimos que nuestro propio lado oscuro actúe libremente cuando deshumanizamos a los demás. El verdadero peligro no solo reside en ellos mismos, sino también en las reacciones que provocan en los demás. Uno se siente obligado a comportarse de manera similar, a imitar su indiferencia, a reaccionar de manera similar y a defenderse adoptando sus rasgos. El mal se propaga así a través de la imitación emocional más que de la coacción. Es entonces cuando la sombra gana, el peligro de actuar como ellos es la verdadera preocupación, no solo reconocerlos. Según Jung, los monstruos más horribles no se crean ni surgen por accidente. Son el resultado de decisiones. La última frontera es la oscuridad a la que nos enfrentamos cada vez que le damos la espalda a nosotros mismos. En este proceso, el sociópata se pierde. El psicópata nunca ha tenido un camino real. Podemos perdernos a nosotros mismos si somos irresponsables y nos alejamos demasiado de nuestro verdadero yo. Jung rechazó etiquetas como bondad y maldad. Todo lo que veía eran criaturas rotas e individuos completos. La oscuridad interior aumenta donde aparecen las fisuras más grandes. Hablar de psicopatía y sociopatía va más allá de la simple categorización de trastornos. Nos referimos a la situación que se produce cuando el yo interior de un individuo se fragmenta tanto que es incapaz de identificarse a sí mismo. Esta es la inquietante advertencia que Jung previó. Casi no hay distinción perceptible entre un abismo espiritual y una enfermedad. ¿Y si un psicópata representa un vacío en el alma en lugar de una simple condición médica? ¿Y si todos nosotros albergamos la imagen del niño rechazado y no solo una inestabilidad emocional? ¿Son ambos solo imágenes especulares de la sombra que no queremos reconocer? El inconsciente controlará tu vida y lo llamarás destino mientras no se convierta en consciente, afirmó Jung. La observación no era sencilla, sino más bien una advertencia grave. La mente que opera en las sombras oculta más que simples imaginaciones, también oculta traumas sin resolver, cicatrices enterradas y preocupaciones antiguas. La sombra adopta allí formas feroces. Imagina a un joven que ha sufrido abusos, abandono o falta de amor. La debilidad se desarrolla cuando lloramos. El amor puede convertirse en una trampa. Todo el mundo parece ser un peligro. Después de eso, el inconsciente aprende a reprimir la ternura, ocultar los sentimientos y destruir la identidad. Se construye una armadura en lugar del yo. Aparece el sociópata. No es una entidad malévola, sino una persona tan bien protegida que ni siquiera el amor puede traspasarla. Sus escudos son impenetrables incluso para el amor. Imaginemos ahora que la biología de un niño impide la empatía. Los mecanismos internos son diferentes. Ven la miseria de otras personas como algo que simplemente hay que ver. Sin efecto, sin empatía. El llanto de otra criatura se convierte en un misterio en lugar de una justificación para actuar. Jung caracterizó esto como la disociación de la personalidad, que es el punto en el que una persona se separa de sí misma y se convierte en prisionera de su propia sombra. No hay conflicto interno en esta condición, el lado oscuro ha tomado el control por completo. Este dominio lo demuestra el psicópata. La sombra no solo existe, sino que controla. Jung, sin embargo, dio un paso adelante. Preguntó cómo encajan estos individuos en el colectivo. La respuesta fue inquietante. Creía que en las culturas que priorizan el dominio, el estatus y la rivalidad, los psicópatas y los sociópatas son esenciales para exponer los trastornos subyacentes. Estas cifras servirían tanto de crítica como de espejo. El psicópata se convierte en el ciudadano ideal en sociedades donde se valora la eficiencia sin tener en cuenta la humanidad y donde la emoción se considera una barrera. Avanza en el escalafón sin dudar y con una adaptabilidad inquebrantable hasta destruir todo lo que lo creó.
De manera similar, el sociópata surge en situaciones en las que ha habido una falta de atención y es el resultado de un ambiente que odia a los miembros más débiles de la sociedad. Un entorno social que denigra mostrar debilidad, castiga las emociones y exalta la energía sin empatía. Por lo tanto, categorizar a alguien como terrible no es la única opción, son síntomas de un colectivo enfermo. Las sombras seguirán surgiendo y extendiéndose mientras el tejido social tenga fallas significativas. Jung también identificó un peligro: sentirse superior a otras personas en términos de moralidad. Una persona pierde la batalla consigo misma en el instante en que cree que es inmune a este destino. En realidad, solo se necesitan circunstancias específicas para que alguien revele elementos potencialmente dañinos. Deja que alguien tenga poder sin restricciones, elimina sus responsabilidades. Dale una exención de las reglas. La oscuridad asciende y toma el control. Jung afirmó que la integración era la única solución viable por esta razón. Sin embargo, los psicópatas y otras personas que carecen de inteligencia emocional son incapaces de unir lo que no comprenden. Además, el sociópata se enfrenta a importantes retos ante la ausencia de modelos positivos a seguir. Por lo tanto, es responsabilidad de quienes solicitan una aclaración. Todos somos responsables de la imagen que proyectamos al mundo. Tendemos a culpar y a alimentar el miedo cuando observamos a personas que nos dan miedo y las clasificamos instantáneamente como malas. ¿Y si estas personas simplemente estuvieran expresando el potencial que todos poseemos? El proceso de individuación sugerido por Jung es más que una simple psicoterapia, es un viaje al interior de nuestra propia mente, donde cada figura aterradora es en realidad un mensaje y cada máscara de los demás revela aspectos de nosotros mismos que quizá hayamos olvidado. Se podría pensar en el sociópata como la sombra en su forma más pura, con emociones desenfrenadas, decisiones precipitadas y arrebatos. Al ser calculador, indiferente y espiritualmente anestesiado, el psicópata representaría el sofisticado lado oscuro. ¿Cuál de los dos supone un mayor riesgo? ¿Quién es? ¿El incontrolable o el que manipula despiadadamente al otro hasta llevarlo al borde de la autodestrucción? Uno representa el caos, mientras que el otro representa la precisión. Para Jung, ambos son arquetipos disidentes internos más que externos. Si ignoramos la dificultad de identificarlos, acabaremos siendo controlados por estos lados sin darnos cuenta. La verdadera amenaza es la situación en la que prosperan los psicópatas, no la existencia de los psicópatas en sí. No son las acciones agresivas del sociópata, sino el entorno en el que creció. El mayor peligro es seguir pensando que somos inmunes. Jung ofreció una reflexión, pero no una hoja de ruta para escapar de la noche oscura del alma. Además, nos recordó que aceptar quiénes somos, incluso lo peor de nosotros mismos, es el verdadero miedo. El destructor, el manipulador, el engañador y el asesino encubierto. Solo hay una opción cada día: elegir algo mejor. Negarse a seguir el mismo camino sin juzgar. Cada día nos encontramos con caras conocidas: el vecino demasiado vigilante, el superior que nunca deja de sonreír mientras lo roba todo, el tirano seductor que siembra la oscuridad y canta la esperanza, y la pareja que nos encanta hasta que nos rompe. Contrariamente a la creencia popular, esto es más frecuente. Rara vez hay indicios evidentes. Perfectamente adaptados se mueven sin ser detectados. Jung advirtió que la cultura no desaparece si se ignoran sus aspectos negativos. Cambia, se extiende e incluso gana atractivo. Este patrón se puede encontrar a través del análisis histórico. ¿Quién es incapaz de sentir compasión pero tiene encanto, visión y convicción para controlar a las multitudes? Algunos los llaman tiranos y otros líderes supremos. Lo más preocupante de esto es que el pueblo no solo aceptó a estos líderes, sino que también los admiró, confió en ellos y les obedeció.
Cuando una sociedad está rota, asustada y desesperada por encontrar soluciones, el psicópata aparece con una oferta seductora. Orientación, identifica a los adversarios, promete una fuerza moralmente corrupta y restaura la apariencia de significado. Jung vio esto en un periodo en el que el fascismo estaba en auge. Sin miedo, declaró, la inconsciencia colectiva, no el odio, es la mayor amenaza. Aquellos que muestran firmeza, insensibilidad y falso coraje son buscados por las masas distraídas. Lo que les atrae es la ausencia de emoción más que la plenitud. Del mismo modo, se hunden en este vacío como resultado de seguirlos. En nuestra propia época, ¿cuántos líderes, figuras o jefes se hacen famosos solo para ser expuestos como fríos, duros o manipuladores? Se trata de patrones recurrentes, más que de accidentes. Según los estudios, los psicópatas se sienten atraídos por los puestos de liderazgo en entornos competitivos. ¿Qué es eso? Controlan con agilidad, toman decisiones difíciles sin dudar y seducen sin remordimientos. Esto se conoce como liderazgo, productividad y éxito, pero según Jung es un signo de una cultura controlada por su propia sombra. No te sorprendas si el psicópata se convierte en la norma en una sociedad que valora la rigidez, el distanciamiento emocional y el dominio. Por el contrario, el sociópata surge desde abajo en lugar de ascender a la cima. Adopta la personalidad del rebelde, el criminal o el amigo errático. Es incapaz de controlar sus emociones. El contexto comunitario de pobreza, rechazo y abandono también lo ha moldeado. La ira surge cuando falta el afecto. El resultado de las acciones de la sociedad es castigado. Irónicamente, los sociópatas son rechazados, castigados y olvidados, mientras que los psicópatas se vuelven ricos e intocables. Sin embargo, ambos apuntan a la misma herida, un momento en el que las personas eran incapaces de sentir. Esta nada se repetirá hasta que la confundamos con nosotros mismos si no prestamos atención. Esto está más cerca de lo que parece. ¿Quién no ha experimentado nunca el agotamiento emocional, la distorsión de la realidad y la disminución de la autoestima por culpa de alguien? ¿Quién no ha sido coaccionado tan sutilmente que ha confundido el dominio con el amor? Las personas que viven sin conciencia de sí mismas son todas consecuencias de la sombra en acción. La agresión física es poco común. Siempre hay una sonrisa serena que la acompaña, ya sea una incertidumbre fabricada, una realidad distorsionada o una lenta sensación de soledad. Es posible que el psicópata no sea solo una herramienta del mal, sino también una prueba de tu capacidad para respetarte a ti mismo independientemente de alguien que carece de emociones. La angustia interior que siempre has querido evitar puede reflejarse en el sociópata. Son indicadores, señales vivas del inconsciente, no solo enemigos. Paradoja. Las personas que más nos sacuden la identidad son las que con frecuencia nos causan más dolor. Te empujan a reconstruirte o a destrozarte, no porque sean justas. Si has llegado hasta aquí, has decidido reconstruirte. El verdadero poder consiste en volver a uno mismo, no en controlar o vengarse. Según Jung, la claridad se alcanza sacando a relucir tu propia oscuridad tanto como visualizando la luz. Se necesita valor para enfrentarse al depredador interior, para experimentar la rabia, pero también para marcar los límites. Ser consciente de las propias tendencias dañinas y resistirse a ellas. Lo más difícil no es cuánta luz se tiene, sino cómo vivir con la propia sombra sin perderse en ella. Las personas vacías, frías y explotadoras son comunes en el mundo actual. Algunas prosperan, mientras que otras son inaccesibles. Nunca cambiarán y nunca se disculparán. Pero, ¿qué queda? No esperes a que cambien. Y en última instancia, conviértete en una persona inmanejable. Recupera todo tu yo perdido. Todo se altera. El abusador pierde espacio. El manipulador no descubre debilidades.
y el amor propio ya no se utiliza como palanca. La verdadera libertad es compasión mezclada con firmeza, fuerza sin necesidad de dominio y calma ante el caos. La integración, más que el diagnóstico, es lo que Jung nos enseñó principalmente. Estamos aquí para enfrentarnos a la oscuridad sin rendirnos, no para ser perfectos ni huir de ella. La luz creada por la experiencia de la sombra es la verdadera curación. El único alma que puede comprender lo que es estar completo es aquella que ya se ha roto. La lección es no tener miedo al psicópata, no intentar salvar al sociópata y, lo más importante, no esconderse de la propia sombra. Estar abierto a ella. Cuando lo hagas, verás que las personas que te hicieron daño fueron tu llamada de atención en lugar de tu maldición. Asumir tu autoridad, ser inaccesible por el temor. Al llegar al final de nuestro viaje inspirado en Jung, ten en cuenta que no se trata de asignar culpas, sino de reconocer que la sombra existe y que a menudo reside dentro de nosotros. Las personas manipuladoras y dañinas pueden ser reflejos de aquellos aspectos de nosotros mismos que decidimos no ver. Comprender, aceptar e incorporar todo esto es el camino hacia la liberación. La propuesta de Jung es alcanzar la plenitud enfrentándonos a la sombra. De esta manera te vuelves impermeable a todo lo que antes te asustaba. Por favor, comparte en los comentarios si este guión ha cambiado tu perspectiva del mundo o te ha obligado a enfrentarte a algo auténtico. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y dejar tu apoyo. Acompaña a aquellos que están preparados para observar, aceptar y cambiar, porque solo así las verdades fundamentales pueden seguir iluminando vidas.